Y vamos realmente ahora a dar inicio a otra plática con mucho agrado. Gran parte de la razón por la que aquí estamos reunidas es por el trabajo del doctor Constantino para que ahora nos reunamos. Es a él a quien ahora tengo que presentarlo. El doctor Constantino es jefe de la unidad de investigación de inmunoquímica aquí en el Instituto Nacional. El doctor es inmunólogo, investigador titular en el Instituto Mexicano del Seguro Social y es un nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Es coinventor de patentes de vacunas contra salmonela, influenza y COVID-19. Profesor de la UNAM, del IPN y la Universidad de Oxford y miembro del Consejo Bactivac en Inglaterra. El doctor es miembro del comité editorial de Vaccine y editor asociado de Frontier en Inmunología. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia Mexicana de la Academia Nacional de Medicina, desde luego, y expresidente de la Sociedad Mexicana de Inmunología. Y aunque esta presentación es breve, estaría incompleta sin decirles que en los años 20, 21 y 22, el doctor, como algunas otras muchas personas, trabajó de lunes a viernes sin horario, pero también sábado y domingo sin horario. Él y su equipo le agradecemos todo lo que han realizado en beneficio del desarrollo de la vacuna patria. Y aprovechando que está la doctora Neri con nosotros, ¿sí? Con todo el apoyo que ha dado a la investigación en nuestro hospital, ojalá pudiéramos generar también una unidad de investigación clínica ahí, que es uno de los hospitales más importantes de este país y que podamos aprovechar. Ya alguna vez nos prestaron el 5º piso con la pandemia de influenza, hicimos el ensayo clínico de los más grandes del mundo con una vacuna de BLPs en aquel entonces. Y pues ha quedado pendiente el que podamos hacerlo. Entonces, aprovechando su liderazgo y todo su apoyo, pues ojalá lo podamos consolidar. También agradezco la presencia de la representante de OPS. Sí, anteriormente, cuando ingresé al laboratorio hace 35 años, el doctor Isibasi formaba parte de un grupo que estaban haciendo el CIREVA, el Sistema Regional de Vacunas. Entonces, la idea es que los países de Latinoamérica pusieran infraestructura para desarrollar diferentes vacunas para la región. Entonces los cubanos iban a poner unas, nosotros íbamos a poner la de tifoidea y Argentina, etcétera, estaba formando eso. Desafortunadamente este plan se cayó, ojalá se pudiera retomar, porque como ve, ya en la región hay esta capacidad y esperemos que podamos montar más. Bueno, entonces, esta ya la han visto, son las notas legales. Y quería comenzar la plática recordando que estos ensayos clínicos fueron desarrollados en diferentes situaciones inmunológicas. Primero, las personas no habían tenido contacto con el virus, era un virus nuevo. Y entonces la inmunidad que se estaba generando en las personas que se recuperaban es la inmunidad que da la infección, la que genera una infección natural. Después se iniciaron las vacunaciones, ¿sí? Tanto el programa, aquí está el Programa Nacional de Vacunación, y aquí empezamos a desarrollar nosotros las diferentes fases. Entonces se fue construyendo lo que se denomina inmunidad híbrida. Uno es la inmunidad generada por la infección, luego la inmunidad que se genera por la vacunación o la combinación. La inmunidad híbrida es la combinación, es decir, personas que se infectaron y luego se vacunaron, o al revés, personas que no se habían infectado, se vacunaron y después tuvieron estas infecciones que ya no tuvieron que ir al hospital. Entonces, hay que entender ese contexto de la generación de la inmunidad híbrida para entender los resultados de inmunogenicidad también. Entonces, miren, aquí está, la inmunidad natural genera una respuesta de corta duración. Ya lo sabemos de los coronavirus estacionales, no dura mucho tiempo y vuelven a dar cada estación.
La inmunidad por vacunación se empezó a mostrar con las diferentes plataformas que hubo alrededor del mundo, que era un poco mejor que la inmunidad inducida por la vacunación. Digo que por la infección, perdón. Y la combinación de ambas es lo que vivimos ahora. Ya nadie tiene miedo, ya todos estamos aquí sin el uso de cubrebocas, vamos en el metro y los hospitales ya no los tenemos llenos de personas que están muriendo por COVID. Y ese es el contexto, ¿sí? En México no hemos tenido acceso a las vacunas actualizadas. Sin embargo, han llegado las oleadas de Omicron y de todas las demás y la gente no está regresando al hospital porque esta inmunidad híbrida también permite proteger, sobre todo, contra la hospitalización y muerte a las personas. Entonces, este es el contexto y esto es lo que buscamos mantener. Porque dicen, ¿ya para qué la vacuna patria? Si ya se acabó el problema. No, no se ha acabado. Y pregúntenle a las personas inmunosuprimidas, a los que tienen cáncer y a las personas adultos mayores con comorbilidades. Entonces, son las personas que son susceptibles y necesitamos mantener en la población esta inmunidad híbrida para poder proteger a los que tienen estas susceptibilidades. Entonces, esto es muy importante, es un concepto que quiero mostrar aquí para la plática. Entonces, de lo primero que hicimos fueron ensayos preclínicos en cerdos. No voy a mostrar los datos, están ahí las publicaciones, y la vacuna fue segura, bien tolerada, inmunogénica, tanto intranasal como intramuscular en los cerdos, y eso nos dio mucha confianza para desarrollar los ensayos clínicos. Pero también lo que quisimos ver es si los sueros de las personas infectadas o vacunadas podían reconocer los antígenos expresados en la vacuna patria. Entonces, aquí vemos, ¿no? Estos son sueros que tuvimos desde influenza antes de que existiera coronavirus, y pues no reconocen ni al vector vacío, ni a la vacuna patria, ni la proteína RBD de SARS-CoV-2. Es decir, este es el representante del virus. Y las personas infectadas con Wuhan sí reconocen tanto a la vacuna patria como el control. También tenemos las personas que fueron infectadas por Omicron en la fase aguda y también reconocen a la vacuna patria. ¿Por qué? Porque se comparten los epítopos. Hicimos un estudio nosotros, que lo publicamos en Archives of Medical Research, en donde mostramos que hay muchos epítopos que son comunes para los coronavirus y sobre todo en las variantes de preocupación. Entonces también vimos los que se recuperan, estos son de fase aguda, aquí los que se recuperan también producen anticuerpos que reconocen patria. Las personas vacunadas con 2 dosis de las vacunas de RNA también, es decir, tienen los mismos epítopos que están en otras vacunas. Y 2 dosis de RNA y las dosis de AstraZeneca, que fue la vacuna más usada en nuestro país, ¿sí? Y la que ayudó a que se formara esa inmunidad híbrida y esa inmunidad de grupo. Pero también en este trabajo que hizo Alejandro Torres, un alumno de doctorado de nuestro laboratorio, igual que la lámina pasada, analizamos si la vacuna patria podría estimular las células T de estas personas, es decir, si se puede procesar los antígenos, presentarlos para que estas células estuvieran ahí. Entonces lo que vemos efectivamente que hay CD4, CD8 y productores de interferón gamma estimulados por la vacuna patria. Y bueno, también eso era de pacientes, ahora vimos si los linfocitos T de voluntarios vacunados, no infectados, y también observamos que la vacuna es capaz de activar estas células in vitro. Entonces, estas son las bases científicas que nos dieron pauta para decir, cuando estaban caminando los ensayos clínicos, ya no podíamos tener controlado con placebo el ensayo de fase 2. Porque pues no era ético. Entonces, esta base nos permitió pivotear para hacerlo como refuerzo. ¿Por qué? Porque ahí están los epítopos y porque estamos viendo que in vitro sí están respondiendo las células y los anticuerpos están reconociendo a los antígenos presentes. Entonces, bueno, continuamos. Estos son los resultados de
la respuesta a anticuerpos del fase 1, en donde vemos los títulos neutralizantes y vemos que después de la segunda dosis se incrementan de manera importante, sobre todo las dosis altas utilizadas. Aquí están graficadas dosis altas y medias y bajas, y también tenemos por vía intranasal e intramuscular. Todas inducen respuesta a anticuerpos. La respuesta con el tiempo va cayendo, como lo habíamos visto, en una población naive, que no tenía la infección, entonces todavía no tenían la inmunidad híbrida. Con el tiempo empezamos a ver, porque se le dio seguimiento a estos voluntarios, después a un año tuvieron el refuerzo y después empezamos a ver que suben. ¿Por qué? Porque algunos se infectaron, no fueron hospitalizados ni nada, sí tuvieron infecciones, y por eso vemos que se incrementan los títulos. Aquí están graficados todos los voluntarios, incluyendo los que estuvieron infectados, y aquí los que no tenían infección. Al refuerzo, al día 360, vemos un incremento, y no importa las dosis, inclusive las dosis que aparentemente no habíamos visto respuesta, todas respondieron. Entonces hay una respuesta anamnésica muy importante. Entonces sí hubo un priming, y después de un año este refuerzo sirvió para elevar los títulos, y justamente iba prediciendo lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Aunque tengamos una infección, una vacunación, si después volvemos a tener esto, los títulos se van a elevar y se están formando esta inmunidad híbrida. En la fase 2, como le mencioné, el estudio fue hecho de refuerzo. Entonces aquí tomamos los individuos vacunados tanto por la vía intramuscular como por la vía intranasal. La intramuscular es los rojos, los placebos son las barras abiertas, las cerradas son los vacunados, y los azules son las inmunizaciones, los voluntarios vacunados vía intranasal. Y aquí tenemos la respuesta de los individuos, todos los sujetos, contra Wuhan, contra Delta, Alfa, Beta y Omicron BA2 y BA5. Como vemos, hay una respuesta cruzada, porque se están compartiendo estos epítopos. Aquí tenemos a todos los sujetos del estudio, y aquí tenemos los sujetos sin infección. Entonces, la inmunización con Patria indujo el aumento de más de 2.5 los títulos neutralizantes contra variantes del SARS-CoV-2 14 días posteriores a la vacunación, y la respuesta de anticuerpos neutralizantes sistémicos inducidos por la vía intramuscular es ligeramente superior a la encontrada por la vía intranasal. Por eso después la decisión de ir el fase 3 solo con la vía intramuscular, aunque la vía intranasal es muy atractiva, pero tenemos que hacer todavía más experimentación y mejorar la formulación y las vías de aplicación, los equipos, para poder desarrollar, que hacia allá, como ya también lo mencionó el doctor Kramer, con los resultados de inmunogenicidad por la vía intranasal. Entonces, como ven, hay mucho lugar todavía para la innovación, y se van a seguir haciendo todas estas experimentaciones. En el fase 3 vimos que el refuerzo de la vacuna Patria indujo títulos de anticuerpos neutralizantes contra Wuhan y Omicron. Aquí tenemos el seguimiento, los títulos neutralizantes con respecto al tiempo. Vemos cómo se van incrementando, al día 14 tienen el pico y van bajando con respecto al tiempo. Y vemos los títulos contra Omicron BA2 y Omicron BA5. Volvemos a mostrar que hay un cruce. Entonces, no importa que estemos vacunando con la cepa de Wuhan, sigue protegiendo, o bueno, sigue generando respuesta neutralizante contra Omicron, porque generalmente cuando tenemos las clases de inmunología nos dicen, bueno, es que es el antígeno A y ahora tienes el antígeno B, pero perdón, el antígeno A tiene 5 dedos y el B tiene 5 dedos, aunque esta es mano izquierda y esta es mano derecha. ¿Sí? Entonces se comparten muchas partes, son similares, y eso es lo que produce estos cruces. Y tenemos, como lo mencioné, esos estudios publicados en donde hicimos ese análisis. Bueno, entonces en la fase 3 se hizo este ensayo comparando de no inferioridad con la vacuna de AstraZeneca, ChAdOx 1, y lo que vemos es que la respuesta es muy similar. En rojo está Patria y aquí en gris está
la respuesta, esta es la basal, como ven, los títulos ya son altos desde inicio. Aquí en este ensayo, como lo mencionó el doctor Galindo, no se tomaron en cuenta basales bajos. En la fase 2 sí seleccionamos a los voluntarios que tuvieran títulos bajos para poder ver la seroconversión, porque aquí es difícil ver. Sin embargo, vean, tenemos seroconversión y ambas de manera muy similar. Y lo que vemos estos son las personas seroconvertidas, y lo que vemos también en los que ya tenían títulos muy altos, que al momento al día 14 la respuesta baja, ¿sí? Nada más en el grupo, si ven, estos son los individuos que seroconvirtieron, y los que ya tenían, al separar títulos basales muy altos, pues ya no podemos pasar la respuesta y vemos el decaimiento. Y esto mismo lo observamos con AstraZeneca, que fue un fenómeno muy interesante que reportamos en la publicación. Y que probablemente esto respalde en que tengamos que hacer las inmunizaciones espaciadas. De nada va a servir estarse vacunando muy seguido en periodos cortos. Probablemente necesitemos esperar más tiempo a que los títulos bajen un poco para después volver a tener el incremento. Y bueno, en el ensayo, el análisis de inmunopuenteo mostró que la vacuna Patria cumple con el criterio de la OMS de no inferioridad al compararla con la vacuna de AstraZeneca, que es las medias geométricas de los títulos neutralizantes que sean por encima de 0.8. ¿sí? Entonces aquí vemos que se cumple este requerimiento estadístico, y por tanto pudimos concluir que la vacuna no es inferior a la vacuna de AstraZeneca, que conocemos su eficacia por ensayos clínicos controlados con placebo, y conocemos de manera indirecta su efectividad por ensayos que son observacionales, publicados, y aunque son ensayos de test negativos, hechos en miles de personas, que no es la evidencia completamente directa, pero digamos hay estos ensayos más los metaanálisis que apoyan el que tiene una efectividad muy alta, inclusive hasta de 80% contra Omicron. Y son resultados publicados en revistas muy importantes. Y bueno, una pregunta también es si el vector, el virus de Newcastle, la sota, va a desarrollar inmunidad, porque entonces tendríamos el problema de cuántas dosis podríamos dar con esta plataforma. Entonces, aquí de la fase 2 vimos que aplicamos una sola vez la vacuna, vemos que no se generan títulos neutralizantes o de inhibición de hemaglutinina contra el vector, contra el Newcastle. 2 dosis tampoco, y 3 dosis generan muy pocos, títulos muy bajos que no son importantes. Entonces la plataforma se puede usar varias veces para poder inmunizar. En conclusión, tenemos que la vacuna es reconocida por anticuerpos y linfocitos T generados tanto en individuos previamente infectados con SARS-CoV-2 o sus variantes de preocupación, como aquellos inmunizados con vacunas de RNA o vector viral. Tanto la vía de inmunización intranasal como la intramuscular indujeron respuesta de anticuerpos neutralizantes sistémicos, siendo la vía intramuscular la más eficiente. Indujo anticuerpos neutralizantes tanto en esquema primario como de refuerzo. La dosis que generó la mejor respuesta fue la de 10 a la 8. Indujo anticuerpos neutralizantes contra variantes de preocupación del SARS-CoV-2, incluyendo Omicron. Indujo una respuesta de anticuerpos neutralizantes que cumplió con el estándar de la OMS de no inferioridad con respecto a la vacuna ChAdOx1S, que fue la vacuna más usada a nivel mundial. La administración de 1, 2 o 3 dosis de la vacuna no genera respuesta de anticuerpos contra el vector. Y bueno, ahora les voy a presentar, esto es nuevo, lo tienen en las publicaciones que están ahí, todavía está en preprint, pero ya está enviado a evaluación por pares. También el fase 3 también está evaluado. Ya tenemos 8 revisores, ya les contestamos a 8 revisores
de la revista y esperemos tener una respuesta pronto. Y ya les enviaremos a través de su correo electrónico el artículo. Entonces, este trabajo lo desarrollaron en el Instituto Politécnico Nacional, dirigido por la doctora Mayra Pérez Tapia en la UDIVI, y el doctor Almagro, en donde Abimex hizo la construcción de la nueva, de la cepa actualizada, y se evaluó la respuesta en ratones, en 2 modelos. Un modelo de un ratón que es transgénico y expresa el receptor AC2. Esto para después poder hacer los ensayos de reto. Y en ratones VALP-C. Entonces, al día -1 se tomó muestra sanguínea, al día 0 y al día 21 las inmunizaciones y muestras para la respuesta de anticuerpos. Lo primero que se hizo fue ver la seguridad y vemos que ambas vacunas y en ambos modelos no afecta el peso de los ratones, siguen creciendo normal, que es una muestra de que la vacuna, estas nuevas, así es segura. Y luego observamos la respuesta. Como control positivo se utilizó la proteína S y se evaluó la respuesta inducida por estas 2 prototipos contra Wuhan, contra BA2, etcétera, ¿no? Y tanto en los ratones K18 como los VALP-C. Y la inmunización con la vacuna actualizada indujo anticuerpos específicos contra los sublinajes BA2.75 y XBB. Y también observamos aquí que la inmunización con la vacuna actualizada indujeron títulos de anticuerpos neutralizantes contra la cepa ancestral, pero también contra diferentes sublinajes de Omicron. Entonces, aquí en resumen, son varias dosis, etcétera, pero en general hay una muy buena respuesta. La de Wuhan no genera muy buena respuesta contra XBB y la actualizada no genera muy buena respuesta contra Wuhan, pero acuérdense que la respuesta protectora no es solo anticuerpos o células T, es una combinación de respuesta inmune innata, anticuerpos y células T, y todo esto es un conjunto que tenemos que analizar y no lo podemos ver solo anticuerpos o solo células T, y esto es muy importante para analizar vacunas, no solamente los anticuerpos, porque ya lo hemos mostrado en muchos modelos y no fue la excepción. Hay anticuerpos que no son neutralizantes, se unen al antígeno pero no neutralizan, entonces estos a veces no se entiende muy bien cuál es el papel, y ya será discusión con la doctora Rosenstein y con los colegas inmunólogos en otro foro. En conclusión, la vacuna actualizada es segura, bien tolerada e inmunogénica en ratones, induce una respuesta de anticuerpos neutralizantes contra diversos sublinajes de Omicron, funciona como dosis de refuerzo homólogo y en combinación con Wuhan como refuerzo heterólogo, y es un candidato prometedor para actualizar la vacuna patria para la población, y se destaca la adaptabilidad de la plataforma vacunal para el desarrollo de vacunas actualizadas contra variantes de interés u otras patologías. Y yo quiero agradecer a todos los participantes de los ensayos clínicos. Entonces, ahí en sus folletos están las publicaciones y como somos muchos los que estamos ahí, no los voy a mencionar, pero ahí pueden ver, en cada artículo hay muchísimos autores del fase 1, fase 2, el fase 3, el preclínico en cerdos, de este artículo que está enviado a publicación, del artículo que es la tesis parte de la tesis de Alejandro Torres en el laboratorio. Entonces, son muchísimas personas, muchísimas instituciones, como se ha mostrado. Este es un esfuerzo impresionante donde ha participado muchísima gente a los cuales estamos profundamente agradecidos, y esperemos que pronto podamos recibir la vacuna e inmunizarnos para mantener esta inmunidad híbrida de grupo en la población. Muchísimas gracias.